Bienvenidos a nuestro podcast sobre el registro de deudores alimentarios morosos. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de cumplir con las obligaciones alimentarias y saber qué es este régimen. Vamos a empezar a hablar sobre qué es un deudor alimentario y qué es lo que realmente es un alimento. El deudor alimentario es todo aquel que no cumple con el pago de pensión alimenticia durante más de 90 días. Los deudores alimentarios no solo son los que no mandan la pensión para su hijo para alimentarse, sino también se enfoca en la parte de los estudios, de la vestimenta, asistencia médica, entre otros. Todo esto es lo que debe de cubrir una pensión, básicamente todas las necesidades básicas del niño. De acuerdo con el Código Civil, el porcentaje mínimo de la pensión alimenticia es de al menos el 15% del ingreso del padre o madre. Para eso, mi compañero y su servidora vamos a responder algunas preguntas básicas de este tema. ¿Cómo te encuentras, compañero? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bienvenido, espero y te sientas cómodo. Empecemos por lo básico. ¿Sabes qué es el régimen de deudores alimentarios? Se entiende que el régimen de deudores alimentarios es un mecanismo legal que busca garantizar el derecho de los menores de edad y de las personas que no pueden proveerse de sus necesidades básicas. Esto se logra mediante una orden judicial que establece el monto de la pensión alimentaria y el plazo para su pago. Vamos a una siguiente pregunta. ¿A cargo de qué institución se encuentra el registro de deudores alimentarios? En algunas entidades federativas, como en el estado de Chiapas o la Ciudad de México, el registro público de deudores alimentarios morosos está a cargo del registro civil, pero en otras entidades, como es el caso del estado de Coahuila, el Poder Judicial tiene su cargo la creación y manejo del registro estatal de deudores alimentarios. ¿Tú sabes quiénes son considerados como deudores alimentarios morosos? Bueno, pues los deudores alimentarios son las personas que están obligadas a proporcionar alimentos, pero han dejado de cumplir con esa obligación por el periodo de tiempo que dispongan los códigos civiles o leyes para la familia que resulten aplicables al caso en concreto. Ahora tú dime, ¿cuáles son los datos que se inscriben en el registro de deudores alimentarios? Pues yo tengo entendido que los datos que se inscriben en el registro de deudores alimentarios son los siguientes: apellido y nombre del deudor, CURP, nombre del acreedor alimentario, datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, número de acreedores, número de pagos incumplidos, monto adecuado alimentario, órgano jurisdiccional que ordena el registro y por último, número de expediente. Para esto igual debemos saber qué es el certificado de deudor alimentario moroso. ¿Nos podrías explicar? Con gusto. El certificado del deudor alimentario moroso es un documento expedido por el registro civil o por el Poder Judicial, según sea la entidad federativa de que se trate, mediante el cual informa si el deudor se encuentra inscrito en el registro. ¿Sabes qué efectos produce la inscripción en el registro de deudores alimentarios? Según el Código Civil de la Ciudad de México, la inscripción de los deudores alimentarios en el registro producirá los siguientes efectos. Número 1. Constituir pruebas plenas en el delito de incumplimiento de obligaciones. Número 2. Inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio la cantidad deudada. Y número 3. Garantizar la preferencia en el pago de las deudas alimentarias. Ahora, ¿me podrías decir en qué afecta el buró de crédito del deudor el hecho de estar inscrito en el registro de deudores? Tengo entendido que, de acuerdo con las disposiciones legales, las sociedades de información crediticia, o sea, el buró de crédito, podrán solicitar la información contenida en el registro de deudores alimentarios morosos. Una pregunta más. ¿En qué caso se puede cancelar la inscripción en el registro de deudores alimentarios? De acuerdo con el Código Civil o ley para la familia de la entidad federativa de que se trate, la inscripción en el registro de deudores alimentarios podrá ser cancelada cuando el deudor alimentario demuestra ante la autoridad judicial haber cumplido con su obligación alimentaria y que está garantizada. Igual, cuando al momento de dictar sentencia condenatoria, la pensión de alimentos se establezca en un porcentaje del sueldo que percibe el deudor alimentario. También, cuando el deudor alimentario, una vez condenado, demuestra haber cumplido con su obligación por el periodo de tiempo que determine la ley, habiendo demostrado que la pensión está garantizada en el futuro. ¿Qué recomendaciones me darías para las personas que tienen obligaciones alimentarias pendientes? Lo primero y la mejor opción es que se comuniquen con el alimentario y traten de llegar a un acuerdo amistoso para el pago de esta pensión. Si esto no es posible, lo mejor es buscar una asesoría legal y presentar un plan de pago ante el juez para evitar sanciones mayores. También es importante recordar que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo afecta a los menores de edad, sino que también puede tener consecuencias negativas para el deudor alimentario.
¿Me podrías decir qué consecuencias puede tener no cumplir con las obligaciones alimentarias? Tengo en cuenta que las consecuencias pueden ser muy graves. En primer lugar, la persona que no cumple con las obligaciones alimentarias puede ser sancionada con multas e incluso con prisión en algunos casos. Además, se le puede embargar su salario, cuentas bancarias, propiedades, entre otros bienes para cubrir las deudas pendientes. Añadiendo más información, en los artículos 301 al 323 se dice que el deudor alimentarista no podrá pedir que se incorpore a su familia cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro y cuando haya inconveniente legal para hacer esta incorporación. Para ello, entrevistamos a una persona y nos brindará su opinión sobre este tema. Para mí es indignante y desalentador ver cómo algunos individuos evaden su responsabilidad y hacen caso omiso de las consecuencias que su falta de pago tiene sobre aquellos que dependen de ellos para su subsistencia. Estos deudores no solo están incumpliendo con una obligación legal, sino que también están fallando en su deber moral de cuidar y proveer para sus seres queridos. Es necesario que existan medidas legales contundentes para castigar a los deudores alimentarios y asegurar que cumplan con sus obligaciones. Además, se debe fomentar una mayor conciencia pública sobre la importancia de cumplir con estas obligaciones y promover cambios culturales que erradiquen la indiferencia o la negligencia en estos casos. Sin embargo, también es importante destacar que hay situaciones en las cuales los deudores alimentarios pueden encontrarse en circunstancias difíciles como la pérdida de empleo, problemas económicos o enfrentando situaciones de violencia doméstica. En estos casos, se debería buscar una solución que ayude a estas personas a salir de su situación sin dejar de garantizar el bienestar de los dependientes. Muy bien, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este podcast sea de ayuda para quienes tienen obligaciones alimentarias pendientes o para quienes quieran conocer más sobre este registro.